Entonces vamos a ir a nuestra temática de hoy, que tiene un interesante tema que hemos abordado desde cuando estábamos en primaria, que tiene que ver con división política de Colombia. Se espera que usted en este nivel de séptimo grado que ya está, se sepa cada una de las capitales con cada uno de los departamentos. Solo son 32 departamentos, por lo tanto son 32 capitales para aprender, y como le digo, como es un tema que se inició en primaria, alrededor del grado tercero, entonces se espera que usted ya se lo sepa. Por lo tanto no tenemos que ponernos aquí a hacer el listado de departamentos y de capitales para que usted se los aprenda, pero si usted no tiene eso todavía, pues entonces a usted sí le toca hacer esa tarea, ese trabajo de ponerse al día, de adelantarse, y al adelantarse entonces aprenderse cada una de ellas, porque en el examen pues de manera aleatoria le preguntaré por alguna, y en la prueba de instruimos también pues le van a salir algunas preguntas para que diga cuál es la capital de, o cuál es el departamento cuya capital es. Entonces recordar que nuestra hermosa república, patria, estado, nación está llena de colores, de viveza, de vida, de biodiversidad, de cultura, y eso es lo que encontramos resumido entonces en lo que son nuestros símbolos patrios. Recordar muy bien cuáles son los símbolos patrios oficiales. Hay varias listas por ahí que existen y que pues no tienen importancia en este momento. Entonces la lista oficial de símbolos patrios es el himno nacional, la bandera, el escudo, la flor nacional, que es la orquídea, el árbol nacional, que es la palma de cera, y el ave nacional, que es el cóndor, el animal es el cóndor de los Andes. Entonces son nuestros símbolos patrios. ¿El cóndor ya todavía sigue de extinción? Claro, seguirá en vía de extinción mientras su población no aumente a unos 1000 ejemplares. Entonces, en la actualidad, Colombia está organizada territorialmente a través de las divisiones internas que tiene el territorio. Entonces son 3 de tópico administrativo, que tienen que ver entonces con los departamentos. Como decía, tenemos 32 departamentos, y los municipios, que son las subdivisiones internas de los departamentos. Si usted se aprecia el mapa que tenemos en pantalla, tenemos los departamentos, pero a su vez esos tienen una delineación pequeña interna, que son justamente entonces cuántos municipios tienen. Y ahí podemos ver que hay departamentos donde hay muchos municipios, como hay otros que tienen pocos municipios, pero cada uno tiene un número de municipios. Y también entonces existen los distritos, que son unas divisiones especiales que se han venido creando con unos fines particulares a través de los años, a partir de la Constitución de 1991, que creó los primeros distritos. Y tenemos otras subdivisiones de ente territorial que tienen que ver con adecuaciones especiales, como son las provincias y los territorios indígenas y los colectivos. Esas son divisiones que no son de tipo administrativo, pero sí permiten algunos procesos culturales, sociales, regionales. Entonces, como les decía, la Constitución del 91, que es el marco oficial legal para Colombia, entonces nos habla que Colombia es un estado, una república unitaria, que es descentralizada, es decir, que el gobierno toma decisiones, pero que a nivel de las regiones también se pueden tomar decisiones. Y de esa manera, entonces se dividió el territorio nacional en 13 secciones
para esa administración. 32 de esas secciones están adscritas como departamentos, entonces tenemos Arauca, Amazonas, Bichada, Santander, Antioquia, bueno, todos los 32 con sus respectivas capitales y un distrito capital que es Bogotá. Bogotá no pertenece a ningún departamento, es un distrito aparte, es una zona administrativa totalmente independiente, por lo que las decisiones que se toman en la capital pues no dependen, como algunos piensan, del departamento de Cundinamarca, sino que son totalmente diferentes. Entonces el gobernador de Cundinamarca no tiene injerencia administrativa en lo que ocurre en la ciudad de Bogotá, que es el distrito capital. Allí la máxima autoridad, después del presidente, que es autoridad en cada uno de los 33 divisiones administrativas, pues es en este momento la alcaldesa Claudia López. Los departamentos entonces forman áreas culturales, constituyen áreas económicas y regionales que a lo largo de la historia pues se consolidaron y adaptaron ese nombre de acuerdo a las vertientes que fueron desarrollando y que fueron siendo parte de su contexto económico, social y político a lo largo de la formación del Estado colombiano. Bogotá, como distrito capital, entonces recibe esos recursos de manera directa de la nación, ya que no pertenece a un departamento. Es el único municipio, por decirlo de esa manera, en Colombia que recibe los recursos del Estado central, del gobierno central, de manera directa, a diferencia de los demás municipios en Colombia que tienen que recibir sus beneficios económicos, sus aportes del Estado a través de las gobernaciones, ya que son los gobernadores los encargados de administrar dichos recursos. Recordar quién es el presidente de Colombia. Hay quienes aún no saben cómo se llama, a pesar de que por estas épocas ha estado apareciendo diariamente en nuestras pantallas de televisión. Caracol. No solo en Caracol, es uno de los que transmite, pero en muchos de los canales nacionales aparece sus intervenciones, sus alocuciones, y pues será una de las preguntas obligatorias para el examen, al igual que preguntamos quién fue el último presidente que le antecedió o cuál fue el anterior. Entonces usted tiene que Manuel Santos. Usted tiene que saber quiénes son los últimos 5 presidentes que ha tenido Colombia. Entonces no es dármelas aquí de lujoso, de que yo sé que fue este. No, tiene que saber 5 de manera retrospectiva, porque ese es el acontecer político de nuestra nación y es donde están ocurriendo muchos eventos, muchas investigaciones, y es necesario entonces comprender y conocer ese acontecimiento. Luego entonces dentro de esas divisiones pues encontramos el departamento que nos acoge a cada uno de nosotros en este momento y del cual somos parte. Entonces allí también se tienen unos símbolos que son parte, ¿no? Ustedes conocen estos 3 símbolos. Muy probablemente también Arauca tiene un árbol que la identifica, pero pues no logro encontrar esa información. Hasta donde recuerdo, creo que es el flor amarillo, pero no pude confirmarlo. Así que ahí están, recuérdelos y conocer. Aquí tenemos entonces el mapa oficial del departamento de Arauca por las entidades territoriales que se encargan de la elaboración de los mapas. Y vemos que Arauca está dividida desde esa perspectiva en 2 regiones o 2 provincias, si se dijesen de esa manera, lo que es el Piedemonte y lo que es la Sabana. Entonces hay unos municipios que forman el Piedemonte, como es Tamis, Saravena, y los otros 4 municipios son los que consolidan la Sabana araucana. Entonces
Dentro de este contexto, los departamentos son encabezados por un gobernador, quien es el encargado de manera autónoma de recibir los recursos otorgados por el Estado y administrarlos en su territorio, es decir, permitir que a través de los proyectos que desarrollan las alcaldías municipales, los gobiernos de cada una de estas municipalidades, entonces puedan recibir esa financiación del Estado central para el desarrollo de la infraestructura de cada municipio. Los gobernadores entonces administran en conjunto con la asamblea departamental, que está constituida por los diputados que se eligieron justamente cuando elegimos alcaldes y gobernadores. Entonces también elegimos los llamados diputados. Entonces ellos son los que se encargan de debatir y de acompañar al gobernador en la ejecución de esos proyectos. También lo controlan, lo vigilan, lo supervisan para que no haga procesos indebidos, sino que pueda entonces acogerse en lo más posible a la norma. Entonces, de esa manera, como decimos, Colombia tiene 32 unidades departamentales, no olvide eso. Eso es clave. Colombia tiene ¿cuántos departamentos? 32. Entonces es importante recalcar esto y tome nota, resáltelo, póngalo en rojo, échele color, bueno, ¿por qué? Porque es que históricamente se ha cometido un error. Se cree que las tres ramas del poder, que es legislativo, judicial y ejecutivo, tienen presencia en todos los territorios. Y la realidad es que no ocurre de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la rama ejecutiva, es decir, la que está encabezada por el presidente, pues sí tiene presencia en todos los entes territoriales, ya que a nivel de departamento, pues está asociada al gobernador y a nivel de municipio al alcalde. Pero no ocurre lo mismo con otros elementos, como es el de la legislación, ya que el único que tiene esa facultad de hacer leyes en Colombia es el Congreso de la República. Por lo tanto, el poder legislativo solo existe a nivel nacional. Para que exista a nivel corporativo, es decir, del ente territorial, departamental, municipal o distrital, no es posible porque no existen congresos departamentales, ya que Colombia es un estado centralizado y no un estado federado. En algún tiempo Colombia fue un estado federado, es decir, que cada estado en Colombia tenía su propio gobierno, pero tenían un gobierno también común, como ocurre hoy en Estados Unidos, que hay estados federados y toman decisiones independientes del estado central. Pero eso no ocurre en Colombia, somos un estado centralizado. ¿Quién es el gobernador de Arauca? Entonces también usted tiene que saber cuál es el gobernador actual, cuál fue el que le antecedió, porque también está en el acontecer político departamental todavía su nombre, y muchas de las obras que él inauguró pues está entonces inaugurándolas, de las que comenzó el anterior gobernador, entonces las está inaugurando el actual, y las que éste empiece, los proyectos que él comience, pues probablemente no los termine, ya que sus periodos son cortos y muchas obras pues sobrepasan los periodos donde ellos legislan. Por lo tanto, los van a inaugurar, los van a terminar otros administradores. Entonces hay un error, y es aquí donde quería que usted resalte lo que necesitamos. Las asambleas y los consejos municipales no son cuerpos legislativos. Se nos enseñó en primaria que la asamblea y que el consejo municipal eran de la rama legislativa y que nos ayudaban entonces en los municipios a hacer las leyes. Recuerde que el único
ente en Colombia que hace leyes es el Congreso de la República. No son las asambleas departamentales, no son los consejos municipales, cuerpos legislativos. Es decir, ellos no tienen la autonomía para hacer una ley, ni siquiera a nivel de municipio. ¿Qué es lo que ellos hacen como corporaciones públicas? Entonces, ellos lo que hacen es dar unas ordenanzas, unos acuerdos que se firman para el desarrollo del distrito, del municipio o del departamento. El poder legislativo y el poder judicial emana totalmente de la nación y solo es el poder ejecutivo del orden nacional también emana de la nación, aunque tiene representación este último, pues como les decía, a nivel de departamentos, de municipios y de distritos con los alcaldes y gobernadores, pero no ocurre así entonces con el poder judicial ni el poder legislativo. Eso solo existen en el contexto nacional, aun cuando tengan alguna sede, en el caso del poder judicial a nivel departamental. Entonces aquí tenemos lo que son las ramas del poder público en Colombia, y como vemos en esta distribución, la rama legislativa solo está a nivel de Senado, a nivel nacional, Cámara, Senado, que conforman el Congreso de la República. No existe aquí hacia abajo a nivel departamental nada de ello, porque las gobernaciones y las alcaldías dependen de la rama ejecutiva, y las corporaciones que están asociadas a la gobernación, como la asamblea, pues depende de la gobernación y entonces se asocia a la rama ejecutiva. El consejo municipal, que está asociado a las alcaldías, pues depende también de la rama ejecutiva. Por lo tanto, esta sí tiene presencia a nivel de territorios más pequeños. La rama judicial, nótese que los entes judiciales son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte del Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. No existe ninguno a nivel de departamentos o de municipios. Entonces hay que tener esto presente. La única rama del poder público en Colombia que tiene presencia territorial es entonces la rama ejecutiva, que tiene en las gobernaciones, en los departamentos, las gobernaciones, en los municipios, las alcaldías. Y tenemos entonces esta otra rama, la cuarta rama del poder, que son los órganos autónomos e independientes, que están consolidados a través de tres sectores: la Comisión Nacional Electoral, que es todo lo encargado con los procesos electorales en Colombia por medio de la Registraduría Nacional. Está la Comisión Nacional de Televisión, que se encarga entonces de regular el espectro y las comunicaciones en Colombia, no solo a nivel de televisión, sino de otros contextos, como la telefonía y la radiodifusión. Entonces tenemos también aquí los organismos de control, es decir, esos entes que están creados para fiscalizar, para auditar todos los procesos que ocurren en las demás ramas del poder. Entonces está la del Ministerio Público y está la Contraloría General de la República. Cada una tiene pues sus dependencias. En el municipio, que es la entidad más pequeña que integra entonces a las gobernaciones o los departamentos y que está liderada por un alcalde en conjunto con un consejo municipal, son parte de los 1123 municipios con que cuenta Colombia. En el caso del mapa que vemos, pues es el mapa del municipio de Saravena. El municipio de Saravena no es solo lo que está aquí en el centro, que es lo que usted generalmente conoce como Saravena, las tres calles con carreras que hay en Saravena. No son solamente el municipio, no, el territorio municipal incluye toda una cantidad de área
externa a la cabeza municipal, que es el área entonces rural y que forma parte también del municipio. Y por lo tanto entonces un municipio tiene dos áreas, un área urbana y un área rural. En el caso de Saravena, pues el casco urbano entonces está consolidado por un gran número de barrios que forman esa localidad completa. Estos barrios pues se hacen oficiales o se distinguen como barrios ya consolidados cuando tienen servicios de saneamiento básico, es decir, tienen alcantarillado, tienen agua y tienen electricidad. De esa manera también se verifica que tengan servicio educativo y servicios de salud para consolidar una localidad o un barrio como establecido. Y en el caso de las ciudades más grandes, pues los barrios se asocian también en las llamadas comunas. Normalmente lo escuchamos en los noticieros, la comuna 13 de Medellín, la comuna nororiental de Bogotá, entonces porque son ciudades más grandes y están allí establecidas entonces esas otras subdivisiones. En la zona rural de Saravena entonces está dividida también, porque no es un solo, sino que se subdivide en los llamados, en nuestro caso, veredas y corregimientos, que son esas subdivisiones que hay allí para poder administrar ese territorio rural, y cada una de esas subdivisiones veredales tienen unas pequeñas asociaciones que permiten toma de decisiones y una especie de gobierno pequeño en ese territorio que se llaman las juntas de acción comunal. Esas mismas también aparecen a nivel de los barrios en la parte urbana. Entonces existe un presidente, un tesorero y un secretario y como mínimo un vocal. Y a ello entonces ellos convocan las reuniones de todos los miembros de la vereda para tomar decisiones, o de todos los miembros del barrio en el caso de ser dentro del casco urbano, para tomar esas decisiones. Y aquí entonces tenemos una panorámica de lo que es Saravena. Los símbolos oficiales de Saravena, la bandera, el escudo, el himno. Y entonces también usted debe conocer cuál es el alcalde actual de Saravena y cuál fue el anterior alcalde, que como mínimo pues debe conocer uno hacia atrás. Y llegamos entonces a hablar de los distritos, que es el otro elemento que tenemos entonces en Colombia a nivel de administrativo. Estos son unos territorios de segundo nivel, porque deberían ser municipios, sin embargo por las características que tienen, entonces se les ha catalogado como distritos, y eso los eleva por encima de ese segundo nivel, casi a un nivel igualitario con los departamentos. Como vimos, la Constitución del 91 dio espacio para que existiera un distrito, que era el distrito capital, que está aquí señalado. Como les dije, no pertenece a un departamento en particular, es un distrito, se administra solo. Pero usted ve que el mapa tiene otras manchitas del mismo color. Esas otras manchitas son unos municipios que también se han declarado distritos a través de los años. Entonces vamos a ver un poquito de esa historia. Aquí está el distrito capital, la ciudad cosmopolita de Bogotá, que ya tiene más de 400 años de historia y que es la capital entonces de nuestro país, por eso es el distrito capital. Tiene también sus símbolos patrios, un escudo, una flor que la identifica, un árbol que es el árbol de nopal, y una bandera que es pues de dos colores. Esto por lo menos usted lo tiene que saber, porque son los que tienen que conocer de nuestra capital. Entonces usted debe tener esto referente, apréndase qué imagen tiene el escudo de Bogotá, cuál es la orquídea que le representa, y cómo se llama el árbol, y cuáles son los colores de la bandera de Bogotá. Eso es lo mínimo que debe saber de allá. Entonces, en el artículo
322 de la Constitución Política del 91 se creó el Distrito Capital, desglobándolo del departamento de Cundinamarca. Y mediante el decreto 1421, entonces se le da ese régimen especial y se enuncian cuáles serían las formas en que se administraría y gobierna. De igual manera que en un municipio, entonces el casco urbano de Bogotá es esto es lo que vemos en la ciudad de Bogotá con edificios, comunas, barrios. Pero Bogotá, el distrito capital, también tiene entonces un área rural de la cual administra y que en su mayoría pues son de Sumapaz, un páramo que hay allí, y los cerros orientales de Bogotá, que son reservas forestales. La administración administrativa, las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a los departamentos se entienden otorgadas al distrito capital. Es lo que yo les decía, al nombrarlo distrito lo elevamos entonces a un nivel de departamento, aunque no se le reconoce como departamento, sino como distrito. Entonces estas disposiciones de la Asamblea de la Gobernación de Cundinamarca no rigen en el territorio del distrito. Antes del 91 Bogotá pertenecía a Cundinamarca, pero después de 1991 es un distrito, por lo tanto no se gobierna bajo la gobernación de Cundinamarca. Como les decía, entonces la actual líder de este distrito, de la ciudad capital, es entonces Claudia López, que por ende es la primera alcaldesa o la primera mujer en ocupar este cargo en Bogotá. Independientemente de su orientación sexual, ella es una mujer. Bogotá, el distrito se divide entonces en 20 localidades. Esas localidades pues están divididas en barrios, pero estas son entonces las 20 localidades que forman parte del distrito capital. Allí están. Muy posiblemente cuando usted va a Bogotá, usted dice, no, pues yo voy para Bosa, yo voy para Kennedy, yo voy para Los Mártires, yo voy a La Candelaria, pues está refiriéndose a una de las localidades del distrito capital. Entonces, hace unos días atrás, la alcaldesa de Bogotá, que es la jefe de todo el distrito, hizo la posesión de los alcaldes de las localidades, de algunas de las localidades, porque los anteriores ya terminaron su periodo. Entonces, y quien nombra estos hacen elecciones internas dentro de las localidades para entonces posesionarlos. Entonces ella expresó estas palabras: ser alcalde local es un trabajo bonito y desafiante, y en las actuales circunstancias, es decir, de la pandemia, lo van a hacer aún más en todas las localidades de Bogotá. Aquí hay desafíos que tenemos que resolver en semanas. Y usted sabe que hay una localidad de las 20 que está cerrada, que es la localidad de Kennedy, porque los casos, tiene muchos contagios. Hay demasiados contagios allí, entonces la han cerrado. Las demás localidades pues ya iniciaron ese proceso de desescalada para reactivar su economía, pero a Kennedy se le dijo que no se puede, que todos los habitantes de Kennedy pues tienen que quedarse en casa y permanecer allí. Y en las noticias del día de ayer pues empieza Bosa, que es la localidad vecina al sur, que empieza a tener también un repunte. Entonces estas son las 20 localidades. Cada una de las localidades tiene pues su alcalde, como vimos anteriormente. Hace poco la alcaldesa de Bogotá posesionó a alguno de ellos, que justamente pues aquí los vemos con la bandera de Bogotá al fondo. Son de los últimos posicionados. Estos pues creo que todavía son del periodo anterior, que no han cambiado. Entonces aquí vemos cada una de las localidades tiene un alcalde menor, así se le conocen, y a la alcaldesa Claudia López se le conoce como el alcalde mayor. Por eso ella gobierna desde la alcaldía mayor de Bogotá, mientras que ellos gobiernan entonces de las alcaldías de las localidades, las alcaldías menores.
Entonces, de acuerdo con el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en su último censo realizado en el 2018, y las estimaciones es que Bogotá este año, en el 2020, alcanzaría este número de habitantes: 7.743.955 habitantes o personas en la ciudad capital. Así que ya va llegando a los 8 millones. Y pues aquí tenemos entonces otra panorámica de la parte céntrica de la ciudad en una atardecer capitalino. La Constitución del 91, que creó el Distrito Capital, también dejó los espacios abiertos para la creación de 3 distritos de manera especial. Estos otros 3 distritos entonces constituyen con 3 ciudades en la costa, que es Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta. Son distritos turísticos, son ciudades donde normalmente los del interior vamos a pasar vacaciones. Entonces se crearon como distritos especiales. Entonces ellos también tienen una administración peculiar, pero dependen aún en muchos rasgos de sus gobernaciones. Pero están en esa transición. En el 2007 se realizó un acto legislativo que pretendía modificar ese artículo de la Constitución, el artículo 356, para crear más distritos. Y entonces se catalogaban a la ciudad de Cúcuta, Popayán, Tunja, Buenaventura, Turbo y Tumaco como distritos. Sin embargo, eso no llegó a ser así, porque en el 2009 la Corte en Colombia declaró inexequible, es decir, que el acto no tenía procedencia y que en parte iba en contra de la Constitución, tenía algunos enredos por allí. El acto legislativo, por lo tanto, fue declarado inexequible en su gran parte y solo se dejó un distrito más, Buenaventura. Por lo tanto, Bogotá, que ya estaba, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena permanecían como distritos y se anexaba Buenaventura. ¿Por qué se anexaba Buenaventura y no los demás? Porque Buenaventura es el centro industrial que está allí en el Pacífico, que permite, gracias al puerto que tiene, el ingreso de la mayor parte de la mercancía a Colombia, ingresa por el puerto de Buenaventura. Entonces eso requeriría colocarle unas condiciones especiales a esta municipalidad, y entonces se le dio la categoría de distrito para que pueda administrarse de esta manera y pueda entonces contribuir al desarrollo del país. En el 2015, la plenaria del Senado se reunió, debatió y aprobó el proyecto de ley. Noten que para ser un distrito no es porque queremos nombrarlo distrito, no, tiene que el Senado debatir, reunirse, evaluar y consolidar, entonces declarar esa ley que crea ese distrito. Se creó en el 2015 el distrito de Riohacha, que es la capital del departamento de La Guajira. Entonces imagínense, la capital del departamento es declarada distrito, por lo tanto bajo las condiciones normales del distrito dejaría de ser allí. Entonces ahora, ¿por qué se le sube a este nivel? Entonces, uno, por la parte turística, pero la mayor importancia radica en que Riohacha tiene entonces el puerto para la extracción de carbono. Entonces por allí se saca esta riqueza, este mineral hacia los barcos para llevarlo entonces al extranjero. En el 2017, por el desarrollo histórico que ha tenido Villa Monpós, una ciudad del departamento de Bolívar, entonces se le declaró patrimonio
especial, se le declara entonces como distrito y entonces tiene aspecto turístico, histórico y cultural. Esas son las razones por las cuales es declarado un distrito en 2017. En el 2018, entonces que ya había estado por allá en el 2007 en la lista, pero que había sido sacado, entonces finalmente termina su proceso legal para convertirse en un distrito, en virtud a que Colombia se estaba encaminando hacia una transformación de su economía. Y ahora, entonces hablamos de una economía naranja, donde las importaciones y las exportaciones toman gran ventaja. Y entonces en Turbo hay una posibilidad de construir un puerto de gran tamaño para activar la economía de esa manera y permitir que esa salida e ingreso de productos y materias primas que va hacia la capital antioqueña, hacia Medellín, pues sea más rápida. Porque desde ahora tienen que bajar desde Cartagena, desde Barranquilla, o tienen que subir desde Buenaventura y eso toma mucho tiempo. Entonces la idea es reducir ese tiempo creando un puerto en esta zona que permita entonces ello. Y hay que recordar que históricamente en esta zona justamente es donde estuvo el primer puerto en Sudamérica que crearon los españoles en la ciudad María del Darién, que era entonces el puerto por el cual ingresaban en la época colonial esas mercancías y esos productos a esta región del país, pero que con el paso de los años perdió importancia y entonces ahora pues bajo el gobierno de Duque ya se han realizado los acuerdos presupuestales para desarrollar esa gran obra que llevaría entonces al desarrollo. El 2 de agosto del 2018, también el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de turno, sancionó la ley por la cual Cali, la ciudad estrella allí en el Valle del Cauca, se convierte en un distrito especial. Entonces, todos hemos escuchado hablar de la Feria de Cali, hemos escuchado hablar del Salsódromo. Entonces, todos estos aspectos son los que tienen que ver, pues, para que llegue a considerarse entonces como distrito. Y pues la importancia que tiene la ciudad a nivel de desarrollo industrial también. Y finalmente, el año pasado, a mediados de año, se creó un distrito más, que es el distrito petrolero, industrial, turístico y biodiverso de Barranca Bermeja en Santander. Entonces, con eso tenemos completada la lista de los distritos actualmente. No significa que a futuro no se nombren más, porque de hecho hay 3 ciudades que están en proceso para llegar a ser distritos. Entonces, tenemos en total 10 distritos en Colombia. En esta diapositiva pues están los intereses con que cada uno de ellos funcionan o con el título que se crearon cada uno de ellos. Entonces recuerde, esos distritos son Bogotá, Barranca Bermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena de Indias, Monpós, Riohacha, Santa Marta, Turbo y Santiago de Cali. Y entonces luego están en su orden los territorios indígenas, que pues son administrados en Colombia por las propias autoridades indígenas. Entonces en el mapa encontramos dónde están ubicados esos territorios, que tienen unas leyes pues que van acorde a la legislación indígena de cada comunidad. Entonces en el artículo 329 y 330 de la Constitución de Colombia se reglamentaba o se daban los parámetros iniciales para la consolidación de sus territorios. Por eso hoy entonces tenemos esos territorios. Y la Organización Nacional de Indígenas, la ONIG, entonces se encarga de regular las leyes en esos territorios y de orientar muchos de los procesos administrativos y políticos de esas comunidades. En Arauca, pues hay algunas comunidades presentes indígenas. Aquí vemos que en Saravena también hay población indígena, por lo menos en este contexto. Aquí tengo la lista de los
resguardos indígenas en Arauca. Cada uno de esos resguardos pues está en Tame, Arauquita, Arauca, Saravena. En Saravena tenemos resguardos de la población Uwa, según esta lista que tenemos aquí. Entonces hay 2 resguardos según la lista que tenemos. Y entonces esta sería la población, lo que es el resguardo, las casas de ellos, como normalmente encontramos a estos indígenas cuando nosotros los encontramos por allí en la calle. Pero esta otra es de los más reconocidos también aquí en Arauca, la población Sicuna y el pueblo Betoy. Y entonces en el censo nacional indígena en Colombia, en el censo del 2005 eran 1.39 millones. En el censo del 2008 se pasa a 1.9, es decir, que hay un incremento de la población indígena en Colombia del 36.8%, casi el 37%. Y la participación política, porque ellos tienen un partido político en el cual participan y nombran representantes para que los representen, para participar, porque la ley les da esa posibilidad, esa oportunidad. Entonces también hay un aumento del 1% en esa participación de lo que es en los procesos electorales. Luego tenemos entonces lo que tiene que ver con las comunidades afrodescendientes, que también entonces hay unos territorios en Colombia, especialmente en lo que es la región Caribe y la región Pacífica, para estas comunidades o para estos sectores poblacionales. Entonces igualmente la población indígena, de acuerdo la población afro en Colombia, con el censo del 2018, se puede ver que hay un descenso, a diferencia de la población indígena que ha estado creciendo. Se ve que en la población afro está decreciendo, hay un decrecimiento, hay una minoría. Esperamos que pues se mejore eso con el paso de los días. Bueno, eso depende de diferentes comportamientos. Algunos, como la pregunta decía en el censo, es lo que como ellos se declaraban. Entonces muchos de ellos, por el temor al racismo, dicen no pertenecer a la comunidad afrodescendiente, afrocolombiana. Estos son lo que tiene que ver entonces con división política, con administración de territorios en nuestro país. Así que recuerden que tenemos el otro tema pendiente, que se lo cargo el día de mañana, que es el de resolución de conflictos. Recuérdenle a los compañeros para que lo revisen, lo vean y no les sorprendan las preguntas entonces por ahí en el examen. Deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga.